y el día que Dios envió a su Hijo y su Hijo entregó su vida. Marcos 10:45, el Evangelio de Marcos es el Evangelio que muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. La parte humana de Cristo, la parte humana de aquel que entregó su vida. Jesús dijo: nadie toma mi vida sino que yo la doy. Nadie arrebata mi vida sino que yo la doy. Y este es el verso principal ahí del Evangelio de Marcos, que Jesús dice: en ninguna manera el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sino que el servicio del Hijo de Dios consistía en que Él vino para servir y dar su vida. ¿Qué dice el versículo? El rescate por muchos. Y dar su vida, nadie se la quita, sino que Él la da. Entonces, una de las cosas principales de este acontecimiento, que muchas iglesias le dicen Semana Santa, a otros le dicen los acontecimientos de Jesús, como fue que Él entra allá a Jerusalén, lo crucifican y al tercer día resucita. Amén. Entonces comienza ahora en el mes de abril, y en Israel se celebra como la Pascua, el mes de Nisan. Entonces se celebra el recordatorio de que el pueblo de Dios fue liberado de tierra de Egipto. Entonces las iglesias evangélicas se reúnen y hacen estos conmemorativos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la crucifixión y la resurrección. Y fueron acontecimientos que sucedieron hace 2000 años atrás, allí en Israel. Dice que de Israel salieron los patriarcas, lo que fue Abraham, Isaac, Jacob. De Israel salió la promesa, de Israel salió la palabra, y de Israel salió el Cristo, que es Señor sobre todas las cosas. La iglesia, nosotros que somos los gentiles, tenemos una deuda espiritual con ese pueblo. Entonces va allí al monte, y hay una planta de uva ahí en el monte silvestre, que no es la original. Y entonces ese campesino va y arranca el gajito de esa planta silvestre que hay en el monte de uva, y viene a la planta natural de uva y le hace como un inserto. Inserta ese gajito silvestre y lo amarra y lo une ahí a la planta natural, para que ese gajito empiece a hacer como una conexión con esa planta natural y empiece a absorber todos los ingredientes de esa planta natural. Y ese gajito silvestre es usted y yo. Pero dice Pablo que si la retirada del gajo natural esa que es Israel es para bien, es gloriosa, cuánto más glorioso es cuando ese campesino otra vez coja ese gajito natural y lo vuelva a insertar en la planta de uva. Dios retira a Israel para que nosotros pudiésemos disfrutar de lo que estamos disfrutando acá. Amén. Pero va a haber un día glorioso en que Jesús regrese y los va a insertar a ellos también a la planta natural. Ese es el mensaje. Por eso usted no debe juzgar ni menospreciar al pueblo de Israel. Debe orar por ellos, porque somos deudores espirituales. Todo lo que tenemos, todo como nos congregamos, la palabra, todo ha venido de allí. Entonces tenemos una deuda espiritual grande con Israel. Pero ahora el día del perdón, que fue el día del perdón, el arrepentimiento y la expiación. Como nosotros conocemos que Jesús fue a la cruz, y quizás usted dice, fueron unos acontecimientos que sucedieron hace 2000 años, pero son importantes, porque de eso vale nuestra salvación. Hoy en día, en Israel, en el mes de septiembre, se celebra lo que es el Yom Kippur, que quiere decir el día de la expiación.
alrededor del 15 de septiembre más o menos. Y esto está en Levíticos capítulo 16 y estoy comenzando algo para que usted se lleve un alimento sólido en su corazón. En Levíticos capítulo 16 el Señor mandó que el séptimo mes del 10º día se hiciera una expiación por el pueblo una vez al año. El pueblo de Israel dependía una vez al año de que se hiciera esa expiación. Y entonces este día era un día especial, un día solemne en Israel. Y Jesús une lo que es la Pascua con la expiación. Jesús llega, cena con los discípulos, recuerda cuando Dios le sacó de Egipto y después va a expiar a la cruz del Calvario. Así que Israel en el mes de abril ahora celebra la Pascua, recuerda cómo Dios lo sacó de Egipto, pero en septiembre es que es la fiesta del Yom Kippur, lo que es la fiesta del día de la expiación. ¿Qué pasa este día en Israel? Y es algo simbólico para la iglesia, que ya se cumplió, pero es algo para que nosotros atesoremos esto y nunca lo olvidemos. Porque muchas veces podemos decir, no, Cristo murió por nosotros, pero no atesoramos el acto de cómo fue esta muerte y resurrección de Cristo. Si cada día lo atesoramos, cada día somos mejores en esa parte. Porque no es recibir a Cristo y se terminó, sino recibir a Cristo y seguir caminando hasta llegar a una estatura de un varón perfecto. Amén. El 15 de septiembre más o menos en Israel, escucha, son cosas curiosas, pero cómo toda esa simbología se cumplió y todavía allí en Israel lo están cumpliendo. Y lo bienaventurados que somos nosotros, la iglesia. Este día al atardecer, es decir, el día 15, día 16, según como caiga, a las 6 de la tarde los judíos empiezan allí en Israel a mandarse mensajes y empiezan a escribirse. Y hay una palabra muy interesante. Ya ellos están a las 6 de la tarde preparados para entrar en el día de Yom Kippur. De 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Acuérdense, fue la tarde y un día. Así es la cronología de los judíos. Y ya a las 6 de la tarde empiezan a mandarse mensajes. Y comienza lo que es este día de Yom Kippur. Y entran en un ayuno. Porque en Levítico 16 Dios le dijo al pueblo de Israel, afligirán su alma. Y entonces ellos entran en una aflicción de alma. ¿Y cuál es la aflicción de alma? Acercarse más a Dios, humillarse más delante de su presencia. Y aún recordamos este acto de expiación de Jesucristo y lo hacemos sin aflicción de alma. Y decimos, sí, fue una cosa que sucedió, pero no nos humillamos en ese momento. Y decimos, cuán grande eres, Señor, que te acordaste de mí. Amén. No sé si están entendiendo que Jesús se acordó de usted. Jesús se acordó de usted. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? No éramos nada, pero Jesús se acordó de usted. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, y lo recuerda siempre, Él nos amó primero para que nosotros pudiésemos amarlo a Él. Llegada a las 6 de la tarde, y allí comienzan a mandarse textos los judíos actualmente ahí en Israel. Gimar Hatimat Tovah, que quiere decir que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y ahí comienzan a mandarse textos. ¿Por qué? Porque esta es una decisión de que Dios le iba a dar un año más de vida. Y se empiezan a estimular que tu nombre sea, la traducción en realidad es que tu nombre sea sellado en el libro de la vida. ¿No le suena eso a algo a usted? Todo viene en una relación, es como un rompecabezas.
donde todo este simbolismo se ha cumplido y estamos disfrutándolo. Hay personas que dicen, esos sucesos ya sucedieron, ya pasaron. Marco, siempre acuérdese, Marco 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Aleluya, denle un aplauso fuerte a Él. Y estas personas empiezan ahí a testearse que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y entran lo que es un ayuno. Pasan la noche, al otro día por la mañana van a la sinagoga y se reúnen en ayuno y en oración. Pero hay una cosa muy interesante, hermano. En Israel, el 15 o 16 de septiembre, en la fiesta de expiación de Yom Kippur, todo se paraliza. Todo. Los semáforos se apagan. Los carros no ruedan por la calle. Todos los mercados se cierran. Todo el mundo está recogido en las sinagogas, afligiendo su alma delante de Dios. Si pasa con ellos que no han tenido el privilegio que tenemos nosotros como iglesia, ¿qué hay de la iglesia del Señor? ¿Por qué pasamos por alto este sacrificio tan grande? Entonces, estas personas están ahí hasta las 6 de la tarde, ahí afligiendo su alma en ayuno. Y cuando se termina, salen, se abrazan y le dan gracias a Dios por otra oportunidad más. Aleluya. Y le dan gracias a Dios y agradecen a Dios. Todos están en la presencia de Dios, esperando. Y hay una cosa muy importante, ellos no realizan los sacrificios que realizaban en el Antiguo Testamento. Pero los sacrificios ahora que ellos realizan es ir a la persona que le hicieron algo indebido, algo mal, y pedirle perdón. Y empiezan a restaurar. Es un tiempo de meditación y es un tiempo de acercarse a Dios y de afligir el alma, de humillarse delante de Dios. Entonces ellos van y empiezan a resolver los problemas del alma. Empiezan a decir, perdóname. Si le deben algo a alguien, se lo llevan y se lo dan. Entonces es algo simbólico, pero que en nuestra vida se cumplió como iglesia. Pero ¿y qué estamos haciendo nosotros? Y estas personas se ponen a cuenta con Dios allí. En el Antiguo Testamento, capítulo 16 de Levítico, el Señor manda que el 7º mes del 10º día se haga esta fiesta Yom Kippur. Estamos hablando ahora en el tiempo de Moisés. Y que este va a ser una vez al año en que Dios va a visitar al pueblo y a través de los sacrificios le va a perdonar un año más sus pecados. Este era un tiempo el más solemne de todo. Era un tiempo de aflicción, que la persona se afligía su alma, porque necesitaba que Dios le perdonara. Buscaban el perdón a toda costa. Y no quiero leer todo el capítulo porque son ceremonias de aquella época que la iglesia no cumple eso en el día de hoy. Gracias a Dios y a Cristo pagó. Pero eran ceremonias sacerdotales y no voy a entrar en esos detalles. Pero hay una cosa muy importante. Aarón, o el sacerdote que le tocara después de Aarón, ese día el sacerdote se vestía con un vestido con ropas preciosas, y tenía las piedras, 12 piedras de la tribu de Israel. Era muy bonito el traje, pero ese día se despojaba de ese traje y se ponía un traje blanco que significaba la santidad. Se ponía un traje blanco, se quitaba todo el atuendo y se ponía un traje blanco.
Y lo primero que hacía el sacerdote, recuerden que en el tabernáculo de reunión en el tiempo de Moisés era un tabernáculo allí en el desierto, un tabernáculo grande. Estaba el patio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ese día nadie entraba allí, solamente el sacerdote estaba y algunos ayudantes que trabajaban con él en el sacerdocio, que él iba a entrar al lugar santísimo. Lo primero que él hacía era que él exponía los animales por él y por su familia. Se santificaba a él. Pero hay una cosa muy importante, no quiero hablar del proceso ni nada. Habían dos animales que se escogían, dos machos cabríos. Y entonces echaban suerte sobre los dos. Entonces uno era para sacrificarlo en el altar y el otro era para otra encomienda. Ahora vamos a ver. Echaban suerte sobre los dos machos cabríos y ya estaban afligiendo su alma y estaban expectando a ver qué sucedía. Y este sacerdote, después de hacer el sacrificio, de espiar por su familia, por sus hijos, por él, tomaba el animal y espiaba por el pueblo. Esparcía la sangre de ese animal sobre el arca y sobre los utensilios ahí del templo. 7 veces esparcía esa sangre. Después, cuando el sacerdote terminaba, y ahí es la parte que nosotros visualice, pues a veces los cristianos deben soñar y piensen que usted está en ese lugar. Y este sacerdote, cuando terminaba, salía con esas vestiduras ya salpicadas en sangre, porque al final se quitaba esas vestiduras y se bañaba. Era la ceremonia. Pero hay algo que se cumple en la parte simbólica en la iglesia. Acuérdense que eran dos animales. Uno era para el sacrificio, derramaba la sangre y la esparcía sobre utensilios del templo y sobre el arca del pacto. Había otro animalito que se quedaba ahí esperando. El pobre sacerdote se paraba delante del pueblo de Israel. El tabernáculo de reunión quedaba en medio de tiendas de campaña que se organizaban según las tribus, y el tabernáculo de reunión estaba en medio y todo estaba rodeado de tiendas de campaña. Eso era un sinfín de tiendas ahí. Era un pueblo numeroso. Y quizás cada tribu se reunía por familia y miraba a lo lejos ahí el tabernáculo de reunión, y salía ese sacerdote con los vestidos blancos manchados en sangre. Le traían al otro animalito. El pobre venía. Y dice en el verso 20 de Levítico capítulo 16, a partir del versículo 20: cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Venía el animal donde estaba el sacerdote y todo el pueblo de Israel mirando ahí en expectativa. ¿Qué pasará? Y pondrá Aarón sus dos manos. Usted use su imaginación sobre la cabeza de ese animal. Y Aarón levantaba las manos y le ponía, no la acariciaba. No lo acariciaba, hermano. No le decía pobrecito. No, le ponía sus manos sobre la cabeza. Quizás le apretaba la cabeza y el animal no se podía zafar. Y hay una cosa muy importante, hermano. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo interpretar la salvación? Y dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel.
Y Aarón, el pueblo de Israel expectante, aquel animal, y Aarón se paraba sobre el animal, le ponía sus dos manos. La palabra dice que no queda ahí. Y confesará. Y Aarón empezaba a confesar sobre ese animal. Tu pecado, el mío, de dos. Aleluya. Si no se ha dado cuenta, quizás nunca se dé cuenta, hermano. Si no ha entendido, quizás nunca entienda. Y ahí Aarón empezaba a confesar. ¿Qué había hecho ese animalito? Nada, no había hecho nada. Y él confesaba una y otra de las rebeliones, de los pecados. Aleluya. Dice, todas, ¿qué dice? Todas sus rebeliones, no una, dos, todas sus rebeliones. Y hay algo muy importante aquí. Y todos sus pecados. Aleluya. Y aquel animal y las manos de Aarón sobre esa cabeza. Y Aarón no se callaba y el animal recibiendo. Profeta Isaías, profeta mesiánico, capítulo 53, capítulo precioso. Y Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Cargó sobre él, depositó sobre él, le impuso el pecado de todos nosotros. Y dice que Aarón le decía una y otra y otra y todo el pueblo ahí expectante, diciendo, menos mal que ese macho cabrío está cargando con mis pecados. Y después que terminaba, lo enviaba a morir fuera del campamento. Jesús no murió en Jerusalén. Jesús lo sacaron fuera de Jerusalén. Era necesario que este hombre fuera muerto fuera del campamento. Allí, en el Gólgota. Allí, arriba, donde todo el mundo lo viera. Y este animal era llevado fuera del campamento. Incluso tomaban a una persona que se iba a hacer cargo de este animal y lo llevaba afuera, al desierto. El pobre animalito con todos los pecados de miles y miles de personas encima de él. Porque el sacerdote ejercía una autoridad de Dios para confesar sobre ese animal y depositarle todos los pecados. Ese pobre animal quizás no caminaba mucho en el desierto, moría. Ahí abandonado a su suerte y con los pecados de todos encima. Un ángel o algo creado no podía llevar el pecado de la humanidad. Ni mucho menos que el sacrificio fuera eterno y perfecto. No iba a ser perfecto ese sacrificio si fuera alguien creado. Según dicen los unitarios, que Cristo era un ser creado, el primero ante toda la creación de Dios, pero solo un ser creado. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya, den un aplauso fuerte a Él, que hizo un sacrificio eterno y perfecto para siempre. Y en Jesús fue depositado todos sus pecados, todos los míos, todos. Dice que no hubo ningún pecado que se quedara afuera. Todos. Sobre ese cuerpo. Y era necesario. A mí me gusta Hebreos, el capítulo 1. Es tremendo, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? Dice acá el autor de Hebreo, ¿quién es? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aleluya. Jesús era lo que es la imagen de Dios, pero no se queda ahí, es su misma sustancia, es la esencia de Dios mismo. Jesús es el Hijo de Dios, su esencia. Solamente Él podía venir y hacer el rescate perfecto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice una parte de los evangelios en Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, les hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí Cristo pregunta por su humanidad. El Hijo del Hombre, yo que estoy hecho hombre, estoy a imagen de un hombre, ¿quién dice? Pero por la parte humana, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías. Por la parte humana, los discípulos estaban respondiendo, y otros Jeremías o alguno de los tantos profetas. Pero Pedro se levanta y no mira la parte humana de Cristo, sino esa misma sustancia de Dios. Y Pedro da una respuesta que tiene sobresaliente. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta palabra, dale un aplauso, aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para un judío decir el Hijo del Dios viviente, aleluya, esta palabra encierra mucho. Nosotros la leemos por encima, así le pasamos. Pero el Hijo del Dios viviente, una palabra olán, eterno, el infinito, el Dios que es el gran yo soy, algo que no termina. Tú eres la esencia de algo que no tiene principio ni final. Amén. Aleluya. Hebreos capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Un solo sacrificio, uno. Aleluya. Uno solo bastaba. Ya. En la consumación de todas las cosas, consumados, arreglados todo. Ya. Es algo que se detuvo en la eternidad y se volvió a componer aquello que se descompuso en el huerto del Edén. Había un hombre en un jardín que le dijo a Dios, se haga mi voluntad, no la tuya, y voy a participar con mi mujer aquí este fruto que está bien rico. Pero hubo otro hombre en otro jardín, en el huerto de Getsemaní, que dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Aleluya! Todas las cosas han sido restauradas. Por eso a veces nosotros no comprendemos la esencia de las cosas. Y a veces
viene un mes y sucedieron hace 2000 años estos acontecimientos tan grandiosos, tan grandes, y nosotros no entendemos la esencia de que Jesús viene, recuerda con sus discípulos la liberación de allí de Egipto, pero también hace sacrificio. Y esto es igual que una niña que tiene un vestido limpio, comienza a jugar en un lodo, se mancha el vestido y los padres la regañan, la niña pide perdón. Hay un arrepentimiento, la niña pide perdón porque jugué con este vestido y me manché el vestido. Los padres la perdonan, pero los padres después le dicen, sí, pero no tenemos el gel necesario para quitarte esa mancha. Pues así pasaba en el pueblo de Israel. Pedían perdón, Dios los perdonaba, pero no había algo glorioso para quitar esa mancha. Por eso el año siguiente tenían que volver a pedir perdón. Pero ahora en Cristo, por eso dice arrepentimiento, perdón y expiación. Pero ahora en Cristo sí, pedimos perdón. Hay un arrepentimiento, pedimos perdón, nos perdonan, pero hay un medio que la mancha desaparece. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios desaparece nuestros pecados. Por eso son momentos en donde la iglesia le da gracias a Dios. Y cuando recuerda estos acontecimientos, le da gracias a Dios. Porque nuestra mancha fue quitada. Porque nuestros pecados fueron olvidados. Porque Dios ya no se recuerda más de tus pecados. Y aún todos los días le pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús, que la sangre de su Hijo nos limpie de todo pecado.